Te saludamos desde Buen Día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, Camila y Leo, ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien. anda? Estamos un poco... Queremos que nos desburres un poco, ¿no? Porque, a ver, acá en diferentes lugares o medios de información ponen terremoto de magnitud 4,1 grados, sería la escala Richter, ¿no? ¿Es un terremoto ese porcentual? Se puede llamar terremoto, solo que en América Latina generalmente se usa el término, vamos a decir, no sé si Temblor, es cultural. temblor. Sí, Para terremotos se usa generalmente cuando genera daños, claro. cuando produce daños. Sí. Sin embargo, en realidad son sinónimos lo que es sismo, temblor, terremoto. Claro. En México pueden tener lo que nosotros llamaríamos un terremoto con muchísimos daños, ya Sí. sea el del 85 o el del 2017, que produjo muchos daños, y ellos siempre les llaman temblor. Sí. Por otro lado, en la parte, digamos, del inglés, usan siempre la palabra earthquake, Sí. con significado de terremoto, ya sea Claro. de 2,5, Lo que fuera, claro. Claro. 2,5, perdón, o de 8. Claro. Entonces, digamos que son sinónimos. Bien. Culturalmente en lo que es América Latina, no solo en Argentina, en varios países, se menciona terremoto cuando genera daños a partir de los 6 grados aproximadamente. Bien. Gerardo, bueno, le contamos a la gente que te llamamos justamente porque el fin de semana, en realidad jueves y viernes, hubo temblor, temblaron los valles, Sí. tanto Colalado del Valle como Tafí, ¿no? Sí. ¿Se sintió? Sí, bueno, Tafí del Valle, ahí percibieron los dos sismos, justamente los del día 7 y 8 de enero, Sí. Ujú. que son los que menciona usted. El primero estuvo muy cerquita, fue de menor magnitud, pero estuvo más cerquita de Tafí, que fue hacia el este, y Ujú. el otro estuvo un poquito más lejos, pero fue de mayor magnitud. Ambos los percibieron, según los informes que tenemos. Sí. Pero bueno, no ha sido sismos de magnitudes moderadas a graves. También en Salta y Jujuy, ¿no? Fueron epicentro de este fin de semana. Claro, y bueno, no solo que sea zona epicentral, sino que se sienten más allá de la zona epicentral. En ambos casos Ujú. tenemos registro de que lo han sentido en San Miguel de Tucumán, a ambos sismos. Ajá. Sí, sí, sí. Quizás personas en reposo, en edificios, pero tenemos registro de que inclusive hasta San Miguel de Tucumán los han percibido a ambos, así que es probable que muchas localidades de la zona también los hayan percibido. Gerardo, a ver, quizá la gente no lo sabe o sí lo escuchó al pasar. Todo el tiempo está temblando la Tierra, ¿no? No es una cuestión, puede bajar, subir su magnitud, pero es como que siempre hay algún movimiento, ¿puede ser? Siempre, o sea, y yo le comento acá en el instituto, Sí. diariamente se calculan alrededor de 60, 70 sismos diarios, hay veces que más. De esos, más o menos el 30% son de Chile. No es que en Ajá. Argentina tiemble más que en Chile, sino que registramos varios de los epicentros de allá, los más fuertes sobre todo, pero significa que en Argentina estamos registrando aproximadamente 45, 50 sismos diarios. Muchísimo. ¿Hola? Sí, Mucho. te estamos escuchando perfectamente. Entonces, de esos, bueno, en la página web solo figuran aquellos que tienen magnitudes de 2,5 o superior. Sí. Por eso quizás no se visualiza esa cantidad, pero imaginémonos que si en Argentina ya tenemos 50 sismos diarios, Sí. o sea, lo que es alrededor del mundo, y eso que no estamos ni siquiera considerados como uno de los países más sísmicos. Chile, Japón, Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos son mucho más sísmicos que Argentina, así que puede estar por seguro de que hay sismos por segundo alrededor del mundo. ¿Esa cifra crece según la época o es siempre así? Durante todo el año, digo. Generalmente, bueno, durante todo el año es un tiempo muy cortito. Ajá. ¿Sí? Nosotros, si nosotros referimos a lo que es más bien un tiempo geológico, es decir, ni siquiera geológico, es decir, cientos o miles de años, el comportamiento sismológico es similar, es decir, hay una cierta cantidad que más o menos se mantiene. ¿Qué pasa? Por ahí cierto año puede haber un terremoto importante, digamos, ya sea el de Japón de 2011, el de Concepción de acá de Chile de 2010, o de Chile y Apel de 2015, entonces esos años que hay terremotos de más de 8,5, lo que suele pasar es que esos años son más sísmicos en la región
donde estuvo el terremoto, porque no solo están las réplicas, sino que como es una liberación de energía muy grande, entonces se empiezan a activar zonas aledañas. Por ejemplo, con el terremoto del 2010 de Maule, de Concepción, entonces inmediatamente a las horas hubo un sismo importante, un sismo de 6 grados acá en San Juan, después en Salta hubo un 6.1 que ocasionó daños. Después también en la zona límite con Chile, en la zona de Cafayate, hubo otro en Salta, pero creo que fue 1 o 2 días después. Entonces empieza a haber mucha actividad en zonas aledañas. Lo mismo pasó con Japón. Y bueno, y así con otros sismos cuando son de magnitudes muy importantes. Hablamos de 8,5 o más. Gerardo, vos sabés que siempre tengo la vaga idea, y aprovecho para consultarte, cuando me da la impresión que cuando amanece la provincia con muchísimo calor y muchísima humedad, digo, esto puede ser sinónimo de temblor. No sé por qué se me hace esa idea en la cabeza. Estamos hirviendo y eso puede provocar un sismo. ¿Estoy totalmente equivocado o no? Sí, es incorrecto, pero es un sentido común, digamos, que de alguna manera me llama la atención que exista también en otras provincias, porque en San Juan y en Mendoza es muy común. En San Juan sobre todo porque tanto los terremotos del 44 como del 77 fueron en verano, entonces ha quedado como una especie de hipótesis cultural o un estigma con los grandes terremotos. Sin embargo, la idea del calor con los sismos se ve que es un sentido común, más allá de los terremotos que han ocurrido en San Juan. Y sí, hay mucha tendencia a asociarlos, pero no tienen ningún tipo de relación, ninguna. Bien. No, bueno, y también te consultaba un poco que hablamos que esto no es una zona sísmica, digamos, esta región, pero se me viene la imagen, estoy viendo las imágenes ahora de lo que fue el gran temblor o terremoto de noviembre pasado, que llegó a 6.1 en realidad y se sintió en Salta, Jujuy. El epicentro fue Humahuaca, si no me equivoco. ¿Por qué sucedió eso como se dio así? ¿Por qué tembló todo y tan fuerte? Primero, yo no llamaría que la zona de Tucumán no es sísmica. Bien. Sí, eso es lo primero. Después hay que tener en cuenta que Salta y Jujuy, que es justo el límite donde ocurrió el sismo que usted menciona, es la segunda zona de mayor frecuencia sísmica de Argentina, es la segunda zona de mayor amenaza sísmica de Argentina. La primera es San Juan Mendoza, la segunda Salta Jujuy. En nivel de amenaza. Después están el resto de las provincias del oeste argentino, pero yo me llamaría que no son sísmicas, tienen cierta frecuencia, o sea, menor frecuencia que San Juan, que Mendoza, o menores catástrofes, vamos a decirlo, que la zona sísmica 4, que es San Juan Mendoza, o que Salta Jujuy, que es zona 3, pero no es que no haya habido sismos importantes. Bien. Y el sismo que ocurrió en Salta Jujuy, ocasionó algunos daños en construcciones de adobe. Sin embargo, puedo citar en lo que es Salta Jujuy, en los últimos, desde 2010, ha habido no sé si 4 o 5 sismos ya de magnitudes alrededor de los 6 grados. En 2010 estuvo Campo Quijano, la zona de Campo Quijano, muy cerquita de Salta Capital. En 2011 estuvo al este de San Salvador, Jujuy, en la parte de la Sierra de Santa Bárbara, también hubo un 6.1, o un 6, perdón. En 2015 hubo otro en Salta, pero más bien al sur de la ciudad de Salta. Ya llevamos 3, el del año pasado el cuarto en esa zona. Digamos que en realidad es un sismo que, si bien ocasiona daños y llama mucho la atención, quizás asusta a las personas, si uno ve un poquito de historia, no está lejos del patrón sismológico común. Solo que por ahí, nos asustamos o pueden pasar quizás 5 o 10 años donde no hubo este tipo de eventos y pensamos que ya es una zona sísmica menos peligrosa. Y la verdad es que como así pueden pasar 10 años que no hubo ningún sismo de 5 grados, a 10 años donde tenés 6 sismos de 6 grados. Entonces,
o 5. Entonces, por ahí, medir en un año, como recién me decían, es un lapso muy corto de tiempo. Hay que tratar de medir en más bien los periodos, cuando uno analiza la recurrencia sismológica, más bien medir en cientos o miles de años. Bien, perfecto. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por la comunicación y también por desburrarme un poquito a mí con esa sensación del calor llama temblor, digamos. Sí. No, créame que es un sentido bastante común en las personas. Inclusive yo le digo como geofísico y como estudiante de geofísica en los primeros años hasta uno tiene ese sentido común de que el calor se acumula, se expande en lo que sería el terreno o la roca y hay una ruptura. Es un sentido común bastante lógico. Sin embargo, uno a medida que después estudia y profundiza se da cuenta de que no tienen relación. Muchas gracias, Gerardo. Que tengan un excelente día y muchas gracias por la difusión. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, mi sensación, por la cuca también me dijeron que alguien pensaba lo mismo, así que sí, ya me doy por satisfecho que no era el único que tiene ese sentido para mí común. Te quiso rescatar un poco para que común. no quedes tan mal. Claro, bueno. Nunca se me ocurrió igual, ¿no? A mí sí. Esa pregunta. Sí, es como te duelen las rodillas y decís, ¡ay, está por llover! Sí, está por ¿viste? llover. Te empiezan a doler las articulaciones. A mí me duele la oreja porque están diciendo que quiero la pausa. Pará, antes de ir a la pausa, le damos un mensajito. Lea, lo que quiera. Porque nos ven, ¿sabés de dónde? ¿De dónde?